Hay una persona en México que en este momento está sola en una habitación. Lleva días sin recibir una visita. Nadie le ha preguntado cómo está. Nadie le ha llevado comida. Y lo más perturbador de todo es que tiene familia. Tiene hijos. Tiene nietos. Y aún así, está completamente sola. Esto no es una excepción. Es la norma. Hoy vamos a hablar de uno de los esqueletos más incómodos que tenemos guardados en el closet, el abandono de los adultos mayores en México. Un tema que nadie quiere ver de frente, porque cuando lo haces, te obliga a hacerte preguntas muy incómodas sobre el tipo de sociedad que somos. Según datos del INEGI, para 2023 el 14.7% de los mexicanos tenía 60 años o más. Esa proporción aumentará al 20% en 2030 y llegará al 27.7% en 2050. México está envejeciendo. Rápido. Y lo está haciendo sin preparación, sin infraestructura, sin política pública seria, y con una cultura que sistemáticamente descarta a sus ancianos. Al menos el 16% de las personas adultas mayores en México se encuentra en situación de abandono o sufre alguna clase de maltrato. Eso, en números absolutos, con más de 18 millones de personas mayores de 60 años en 2026, no es una estadística menor. Es una catástrofe silenciosa. Y aquí viene la primera incomodidad que necesitamos nombrar sin eufemismos. El abandono no siempre se ve como abandono. A veces se disfraza de ocupación. De distancia. De, es que trabajo mucho. De, no tengo espacio en mi casa. De, ya está en un lugar donde lo cuidan bien. Pero detrás de todas esas justificaciones, hay una decisión, la decisión de no estar. Alrededor de 6 millones de adultos mayores son víctimas de violencia en su círculo familiar más cercano, según estudios de la UNAM. Ese daño no es únicamente físico, incluye abuso psicológico, explotación financiera, abandono y abuso sexual. La violencia no viene de extraños. Viene de adentro. Pensemos en eso un momento. 6 millones de personas. Personas que criaron hijos, que trabajaron décadas, que construyeron familias. Y que ahora son agredidas por esas mismas familias. De acuerdo con datos de la ENDIRE 2021, de las más de 9 millones de mujeres de 60 años y más en México, el 14.6% experimentó violencia en los 12 meses previos a la encuesta, ejercida por familiares o convivientes. El tipo de violencia más prevalente fue la psicológica, con 13%. Seguida de la económica con 4.7%. Y la física con 1.5%. La violencia psicológica. La más invisible. La más normalizada. Le dejan de hablar. La ignoran. Le dicen que ya no sirve. Le repiten que es una carga. Las formas más frecuentes de violencia reportadas contra mujeres mayores son estas: le dejaron de hablar, la dejaron sola o la abandonaron, le gritaron, insultaron u ofendieron. Todo dentro de casa. Todo en silencio. Eso tiene nombre. Se llama violencia. Y en México está ocurriendo dentro de los hogares todos los días. Pero continuemos. Porque hay algo más que necesita decirse. En 2022, a nivel nacional, solo el 21.2% de la población consideró que los derechos de los adultos mayores se respetan mucho en México. Y de acuerdo con la ENADIS 2022, el 20.5% de la población adulta estuvo de acuerdo con la frase: las personas mayores generalmente son una carga. 1 de cada 5 mexicanos cree activamente que sus ancianos son una carga. No es un prejuicio escondido. Es una opinión declarada. Eso tiene un nombre técnico que usamos poco en este país: gerontofobia. El miedo y el rechazo a la vejez. A los viejos. A lo que representan. Esta percepción de carga social lleva a la exclusión laboral de los adultos mayores por no considerarlos productivos, lo que profundiza su vulnerabilidad económica. Y esa vulnerabilidad los expone al abandono. Y aquí necesitamos detenernos en la trampa económica. La pensión para el bienestar de adultos mayores pasó de 500 pesos mensuales en 2007 a 3,000 pesos mensuales en 2024. Eso suena a avance. Y en cierta medida lo es. Pero hay que ponerlo en contexto real. Las pensiones han generado una dinámica perversa que pocas veces se nombra: algunos adultos mayores son visitados por sus familiares únicamente el día que llega la pensión. El resto del mes, invisibles. Otros han sido víctimas de abuso por parte de familiares o conocidos que, bajo el pretexto de administrarles el dinero, simplemente se lo roban. La pensión, que debería ser un derecho, se convierte en el único motivo por el que alguien los voltea a ver. Y si crees que el Estado tiene una respuesta estructural para esto, la realidad es más amarga. Solo el 7% de los centros para adultos mayores en México son públicos. El 93% restante opera de forma privada, con regulación mínima y rendición de cuentas prácticamente nula. La falta de políticas públicas específicas ha dado paso a la proliferación de espacios improvisados que prometen ser casas de retiro, pero operan sin personal capacitado, sin protocolos, sin supervisión médica y, muchas veces, sin respeto a los derechos humanos. Alguien lo nombró con una frase que no debería pasar desapercibida: improvisar el cuidado también es una forma de violencia. En la Ciudad de México, el sitio web del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores tiene un apartado de albergues y casas hogar.
Pero al acceder, el sistema indica que están trabajando en la actualización de los datos. La Secretaría de Salud cuenta con un Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, pero al buscarlo en la Ciudad de México, no arroja ningún resultado. El Estado no sabe cuántos asilos operan en el país. No tiene un registro funcional. No tiene mecanismos de supervisión efectivos. Y cuando los familiares buscan opciones para sus ancianos, encuentran una página de gobierno con un mensaje que dice que están trabajando en ello. Eso es abandono institucional. Y es igual de grave que el abandono familiar. Existe evidencia de abuso, negligencia y explotación en asilos, con escasa rendición de cuentas y ausencia de mecanismos jurídicos efectivos frente al maltrato. Las estrategias para prevenirlo existen en papel. En la realidad, su eficacia sigue siendo limitada. Hablemos ahora de algo que casi nunca se menciona en el debate público, la salud mental de los adultos mayores abandonados. El 82% de los adultos mayores en situación de abandono viven en condiciones de extrema pobreza. Enfrentan un riesgo de muerte del 32%, incluyendo suicidio, depresión secundaria a la soledad y falta de atención médica. Son, en palabras de especialistas, una población socialmente invisible. Socialmente invisibles. Esa frase debería golpearnos. Estas personas construyeron este país. Trabajaron. Pagaron impuestos. Criaron generaciones. Y en sus últimos años, se volvieron invisibles. La ENSANUD 2024 estima que el 20% de los adultos mayores en México sufren alguna forma de aislamiento social severo. De este grupo, una gran proporción padece violencia patrimonial, familiares que se apropian de la pensión para gastos que no tienen nada que ver con el bienestar del anciano. Violencia patrimonial. Robarle a tu propio padre o madre la única pensión que recibe. En México eso ocurre. Con regularidad. Y rara vez tiene consecuencias legales reales. El Código Penal Federal establece penas de 1 mes hasta 4 años de prisión para quien abandone a un adulto mayor a su cargo. Si el abandono resulta en lesiones graves o la muerte, las sanciones se agravan. La ley existe. El problema es que casi nunca se aplica. Porque para que se aplique, alguien tiene que denunciar. Y el adulto mayor abandonado, generalmente, no puede hacerlo. No tiene movilidad. No tiene acceso a información. No tiene quien lo acompañe. Y en muchos casos, tiene miedo de denunciar a su propia familia. Y aquí llegamos a la pregunta que este video necesita hacerse, y que la sociedad mexicana evita con mucha habilidad. ¿Por qué abandonamos a nuestros viejos? La respuesta fácil es, por falta de tiempo, de recursos, de espacio. Y esas razones existen. No son inventadas. El sistema económico mexicano es brutal con las familias trabajadoras. Las jornadas laborales son largas. Las viviendas son pequeñas. Los salarios no alcanzan. Eso es real. Pero la respuesta honesta es más compleja y más incómoda. Abandonamos a nuestros viejos porque culturalmente hemos aprendido a valorar a las personas por lo que producen. Y cuando alguien deja de producir, deja de valer. Eso no es solo un problema individual. Es un problema estructural. Es el resultado de décadas de discurso que equipara el valor humano con la capacidad de trabajar, de consumir, de ser útil en términos económicos. La vejez se percibe como improductividad. Y esa percepción lleva a la exclusión, que lleva al abandono, que lleva a la violencia. Es una cadena. Y cada eslabón está normalizado. También hay algo más que nadie quiere decir, en México no existe una cultura del cuidado. El cuidado de los ancianos, igual que el cuidado de los niños o de los enfermos, ha sido históricamente asignado a las mujeres, sin remuneración, sin reconocimiento, sin apoyo del Estado. El 44.3% de los adultos mayores en México son cuidados por su hija o su nieta. Una hija. Una nieta. Sin pago. Sin descanso. Sin política pública que la respalde. Y cuando esa mujer ya no puede más, cuando el agotamiento la rebasa, cuando no hay más recursos ni energía, el anciano queda desprotegido. No porque la hija sea mala persona, sino porque el sistema la abandonó a ella también, antes de que ella pudiera cuidar a su padre. Entonces el problema no es solo moral. Es estructural. Es político. Es económico. Y mientras eso no cambie, mientras no haya una política pública seria de cuidados, mientras no exista un sistema de supervisión real de los espacios donde viven los adultos mayores, mientras la gerontofobia siga siendo una actitud culturalmente aceptada, las cifras van a crecer. México envejece sin preparación. Lo que representa una crisis silenciosa con profundas consecuencias humanas. Crisis silenciosa. Esas dos palabras resumen perfectamente lo que está pasando. Una crisis que no está en los noticieros. Que no genera marchas. Que no tiene hashtag. Pero que ocurre todos los días, en millones de hogares, en cientos de cuartos donde hay alguien esperando que alguien llegue. Y lo más grave es que esa persona que espera, en algún momento fuimos nosotros. Cuando éramos chicos. Cuando dependíamos completamente de alguien más. Y en ese entonces, alguien sí llegó. La pregunta que nos queda es si vamos a tener el valor de ser ese alguien. O si vamos a seguir mirando hacia otro lado, convencidos de que el envejecimiento es un problema de los demás, hasta que un día sea el nuestro.